Entonces ya habíamos visto esta imagen, la enfermedad vascular isquémica. Y vean, en el cerebro nosotros tenemos dos circulaciones. La circulación anterior, que está dada por las carótidas, y la circulación, la anterior, que está dada por las carótidas, y la circulación posterior, que está dada por el sistema vértebro-basilar. Cada uno va a irrigar diferentes partes de nuestro cerebro y por lo tanto nos va a dar manifestaciones clínicas distintas. Entonces, miren, vean, la circulación anterior o carotidia prácticamente nos va a irrigar todo lo que está en azul, en amarillo, y la profundidad de los núcleos de la base. La circulación posterior, que es la vértebro-basilar, nos va a irrigar la parte posterior del cerebro, los occipitales, todo lo que es el tallo cerebral y el cerebelo. Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto de la circulación anterior, podemos tener un infarto que involucre los hemisferios cerebrales, sobre todo las dos terceras partes anteriores de los hemisferios cerebrales, que correspondería a esta zona. En esta zona nosotros tenemos lo que es la representación motora o el homúnculo motor o la corteza primaria, que se encarga de la motricidad. Sabemos que el sistema piramidal, vean, se presenta, inicia a nivel de la corteza frontal, y va a dar la movilidad del hemicuerpo contralateral. Entonces, si nosotros tenemos un infarto de la circulación anterior que nos puede involucrar la región frontal y que ahí se integra o se origina la movilidad, pues nosotros vamos a tener debilidad contralateral. En este caso, vean, vamos a tener una debilidad del hemicuerpo contralateral que va a incluir cara, brazo y pierna, y usualmente se va a presentar de una respuesta plantar extensora, lo que conocemos como Babinski. Vean cómo aquí hay debilidad de brazo, hay debilidad de pierna y también hay debilidad facial, que solamente va a involucrar el cuadrante inferior de la cara. Si nosotros tenemos toda la hemicara débil, no se trata de una lesión cerebral, usualmente se trata de una lesión periférica, lo que conocemos como parálisis facial periférica. Entonces, una parálisis facial periférica muy difícilmente va a tener un origen de enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Entonces, si aquí, miren, nosotros tenemos una hemiparesia izquierda, entonces nosotros pensamos que la lesión es del lado derecho, ¿ok? En más del 95% de los seres humanos, seamos zurdos o seamos diestros, el hemisferio que se encarga del lenguaje es el hemisferio izquierdo. Entonces, si nosotros tenemos un infarto que involucre nuestro hemisferio izquierdo y que involucre la región de la circulación anterior, ya sea frontal, temporal o partes más profundas, podemos tener algún tipo de afasia, que es una limitación o una incapacidad para comunicarnos. Existen diferentes tipos de afasia y no es la intención de esta plática, pero hay que tenerlo en consideración. También a nivel cortical, sobre todo a nivel parietal o ya a niveles más profundos, donde va descendiendo la vía espinotalámica que se encarga de la sensibilidad, si se lesiona alguna de esta vía en alguna de estas zonas, nosotros podemos tener pérdida de la sensibilidad hemicorporal contralateral a la lesión. Y si nosotros también tenemos alguna lesión isquémica que altere la vía visual, también podemos tener defectos campimétricos o defectos del campo visual. Como pueden ver, nuestro paciente se borra parte de su campo visual y solo queda una parte. Muchas veces los pacientes llegan por esto al servicio de urgencias, pero como ellos pueden hablar, como ellos pueden moverse, no creen que tengan un infarto cerebral y los dan de alta.
Entonces es muy importante que ustedes evalúen el campo visual para que puedan determinar si su paciente tiene algún defecto campimétrico, si es que así se los refiere. También cuando vean, nosotros tenemos lesiones frontales, lesiones destructivas frontales, como podría ser en un infarto cerebral. Cuando es una lesión muy significativa, el paciente va a desviar sus ojitos, va a tener desviados los ojos hacia el sitio de la lesión. Y habíamos comentado que en el ataque isquémico transitorio va a haber una disminución momentánea de la perfusión del cerebro. Y vean, la más frecuente es un ataque isquémico transitorio de la circulación anterior, en este caso de la carótida, y la carótida nos va a dar una rama hacia la retina. Entonces, algunos de nuestros pacientes pueden presentar algo que se llama amaurosis fugax, que estos pacientes empiezan a perder la visión de un solo ojo, como con un fenómeno de cortina o de telón que va descendiendo rápidamente. Tiene un inicio súbito y se afecta todo el campo visual en segundos. Los pacientes refieren que ven negro o gris en ese ojo, dura solamente de segundos a minutos y, como habíamos visto, es en fenómeno de cortina. Y vean, se presentan pacientes que tienen enfermedad carotidia. Como no hay una circulación adecuada, piden una placa de grasa por aterosclerosis a nivel carotidio, no llega sangre correctamente y nos puede condicionar este tipo de manifestación clínica. Vean, este es el otro territorio, el territorio posterior o territorio vértebro-basilar, que nos va a dar la irrigación del tallo cerebral, del cerebelo y de los occipitales y parte del tálamo. Entonces, vean, la circulación vértebro-basilar involucra los occipitales, la parte posterior del hemisferio cerebral, todo lo que es el tallo y el cerebelo. Aquí los occipitales son los que más se encargan o es donde está el área visual primaria. Entonces, si nuestro paciente tiene un infarto en esta región occipital, puede tener defectos del campo visual contralateral. El paciente va a perder su campo visual del lado derecho, que diga aquí, como es un infarto derecho, va a tener pérdida visual del campo visual izquierdo de ambos ojos. Y estos pacientes que tienen infartos de la circulación posterior pueden no tener ningún defecto ni sensitivo, ni motor, ni de lenguaje, solo del campo visual. Y llegan a urgencias y los pueden dar de alta porque piensan que no tienen nada. Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto en el cerebelo, en la circulación posterior, nuestro paciente va a sentir que tiene mucho vértigo, mucha náusea, le vamos a ver nistagmus. Nuestro paciente va a hablar con algo que se llama disartria escándida, que es algo que todos hemos conocido. Cuando un paciente está ebrio, vean, una persona está ebria, habla lento, arrastra la lengua. Esto es así, igualito, es la disartria escándida, cuando nosotros tenemos problemas o lesiones en el cerebelo. Va a tener ataxia para la marcha, esto quiere decir que no puede caminar correctamente, tiene que abrir mucho los pies a una base de sustentación amplia, y como va a estar afectada la coordinación, vamos a tener dismetría y disdiadococinesia. Dismetría es que nosotros podamos llegar a dos puntos de manera coordinada, como sería la prueba dedo-nariz. Aquí los pacientes la hacen de forma todo irregular, del mismo lado donde tienen la lesión. Y también disdiadococinesia, que es la capacidad de hacer movimientos alternantes rápidos, y también se va a presentar alteración del mismo lado de la lesión. Si nosotros tenemos lesiones en el tallo cerebral, usualmente vamos a tener lo que se conocen como los síndromes alternos de tallo, donde tenemos afección de nervios craneales del mismo lado de la lesión y afección de vías largas del lado contralateral. ¿A qué me refiero vías largas? A la vía piramidal, que es la vía motora, y a la vía sensitiva, que es la vía espinotalámica. Entonces, nosotros tenemos estos escenarios ante un paciente con una aparente focalización neurológica. Los datos clínicos de un infarto cerebral típico:
un paciente que puede tener datos atípicos que nos hagan dudar si se trata o no de un infarto cerebral, un imitador y algo que no será jamás una enfermedad vascular cerebral. Entonces, en el infarto cerebral típico es un hombre de 75 años que ya se conoce con una fibrilación auricular y entonces debuta súbitamente con debilidad hemicorporal derecha y afasia. Aquí donde pensamos que esté la lesión, izquierda, ¿sí? Y aquí no tenemos duda, hay un factor de riesgo muy alto, la edad, el género, debuta súbitamente con una clínica que es la típica, debilidad hemicorporal y problemas de lenguaje, que hasta el camaleón nos lo dice, ¿no? Hay otros, por ejemplo, no es la típica clínica del infarto, y que es más cuando nosotros debemos de pedir apoyo al especialista para determinar si sí o no estamos ante un infarto cerebral. Son las presentaciones atípicas que sugieren que no es una causa vascular. A mí me pasó que llegó una paciente que convulsionó, hubo alteración de la conciencia y tuvo pérdida de la fuerza de las dos extremidades. Como vimos, en el infarto cerebral casi no se asocia a convulsiones, casi no se asocia a pérdida de conciencia tan súbita, aunque llega a ocurrir, y usualmente no te da paraparesia, te da hemiparesia. Pues la paciente tuvo un infarto de las dos porciones anteriores del cerebro, de la circulación de la arteria cerebral anterior. Entonces, son la clínica que no es tan típica, ¿sí? ¿Qué nos puede hacer dudar de que se trate de un infarto, pero que no es de un infarto? Las reacciones conversivas, que llegan mucho, pero nunca debemos de dar por hecho que es conversiva hasta tener todos los estudios que avalen que es conversiva, ¿sí? Como ya vemos, todo se puede presentar en todas las edades, en todos los géneros, no porque sea joven, no porque no tenga factores de riesgo aparente, vamos a decir que alguien no tiene una enfermedad vascular cerebral. La migraña nos puede dar problemas de lenguaje, problemas de sensibilidad, problemas motrices, pero siempre van asociados a una migraña ya conocida. No usualmente debutan con una hemiparesia, con problemas de lenguaje, y en ese momento se les hace el diagnóstico de migraña. Existe algo que se llama parálisis de TOT, que es después de que hay una crisis epiléptica motora que involucra usualmente un hemicuerpo, el paciente queda con parálisis de ese hemicuerpo, pero esa parálisis se va a revertir en menos de 24 horas y no se asocia a ninguna lesión estructural. ¿Y qué no va a ser para nada un infarto cerebral? Una paresia facial con hipoacusia, con disgeusia y que involucra toda la cara, toda la hemicara, eso jamás va a ser un infarto cerebral. El vértigo, el único que solamente el paciente tenga vértigo, tampoco es un infarto cerebral, ¿sí? Como vimos, para hacer un síndrome cerebeloso tiene que tener disartria, marcha atáxica, dismetría, disdiadococinesia, nistagmus. Pero si solamente tiene vértigo, te habla más de un proceso periférico y no de un infarto cerebral. Entonces, claves a considerar: el infarto tiene un inicio súbito, mas no todo lo súbito es vascular. Siempre debemos de preguntar por los factores de riesgo. Siempre es importante que haya una correlación clínica. Si yo veo que mi paciente tiene una hemiparesia derecha y afasia, siempre tengo que encontrar o buscar una lesión en el hemisferio izquierdo. Tenemos que ver el déficit. Hay ocasiones de pacientes que tienen una hemianopsia sin una hemiparesia, como vimos cuando se infarta el occipital. Hay pacientes que pueden presentar afasia sin hemiparesia también. Eso hay que evaluarlo muy bien. Y usualmente no se acompañan de crisis epilépticas. Vean, aquí se hizo un estudio para ver cómo qué nos podía dar un imitador de EBC.
las crisis epilépticas, la sepsis, algún problema tóxico o metabólico, una neoplasia, síncope, un estado confusional agudo, una disfunción vestibular, una mononeuropatía aguda, síndromes funcionales, que son síntomas que el paciente refiere sin que necesariamente haya una lesión orgánica, demencia, migraña. Y aquí están algunos signos distintivos que nos hacen pensar más en que sí estamos ante un EBC que no estar ante un EBC. Por ejemplo, la paresia facial central, así que solo involucra el cuadrante inferior, nos hace pensar más que sí se trate de un infarto cerebral, la paresia del brazo, la paresia de la pierna, defecto de campo visual, anormalidades de los movimientos oculares, disfasia, disartria, negación visoespacial, que es cuando el paciente ignora lo que está ocurriendo en algún hemicuerpo y que tenga el paciente marcha atáxica o hemiparética. Bueno, entonces también esta escala es la escala FAST, que vean que se parece mucho al camaleón, que es solamente en inglés, que es de F de face, A de arm, S de speech y T de time, ¿no? Bueno, entonces en esta charla tratamos de dar algunos aspectos clínicos, epidemiológicos, de trascendencia para ustedes y podamos complementar un poco más de datos de tratamiento en el taller que va a ser a las 2 de la tarde. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, entonces, ajá. ¿Cuál sería el factor de riesgo más importante, o sea, que se casi en la mayoría de los pacientes? Diabetes e hipertensión arterial. Pero todo depende de la edad del paciente. Ajá, pero los más principales, diabetes e hipertensión. Posteriormente, obesidad, tabaquismo y fibrilación auricular, dislipidemia. Entonces, hay algunos que podemos cambiar, ¿no? Y hay otros que no podemos modificar.